buenas tardes. En el video de hoy vamos a hablar sobre la neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es uno de los procesos cognitivos más sólidos del desarrollo infantil humano que permite que desde el nacimiento hasta que una persona fallece tenga la posibilidad de adquirir nuevas habilidades, ya sea desde la informalidad, como de la interacción con la familia, jugando con pares, en otras situaciones que permitan que los niños aprendan normas, convenciones sociales, resolución de problemas de diferentes tareas, entre otras cosas. Por otra parte está el contexto formal, que hace referencia a estas habilidades que regularmente se aprenden en la escuela, como es leer, escribir o contar. Según la Asociación Americana de Psiquiatría del 2014, crea en su manual diagnóstico la categoría de trastorno específico del aprendizaje, junto con el DSM-5 ofrece 4 indicadores de la presencia de problemas del aprendizaje. Entonces, el primero son los síntomas que deben persistir por lo menos 6 meses, a pesar de las intervenciones que se hagan para corregir esta dificultad. El segundo es el desempeño académico que está por debajo de la edad cronológica del individuo, interfiriendo con el rendimiento de otras actividades académicas, laborales o de su vida cotidiana. El tercero es el inicio de las dificultades, debe coincidir con el comienzo de la edad escolar y serán más evidentes las demandas en las actitudes académicas del contexto. Y el cuarto, se descarta la presencia de otras deficiencias cognitivas como discapacidad intelectual, trastornos físicos no corregidos, ya sea visuales o auditivos, mentales, neurológicos, condiciones psicosociales o estilo pedagógico de enseñanza. Como vemos en el cuadrito, según el DSM-5, estos son los elementos propios de la habilidad escolar que define la presencia de las dificultades en cuanto a la lectura. Entonces, tenemos 3 habilidades escolares, que son lectura, escritura y matemáticas. Entonces, para el dominio de la lectura, la persona debe tener precisión, velocidad y comprensión del texto que se está leyendo. La dificultad de esta es la lectura impresa, la lentitud de la lectura y dificultades para comprender lo que se lee. La segunda habilidad, que es la escritura, la persona tiene que tener buena ortografía y buena gramática. La dificultad de esto es que las dificultades por adición, omisión o sustitución de letras. La dificultad también se da en los errores de la organización de las oraciones, párrafos o inexactitudes en la presentación de estas ideas cuando se escribe. En la tercera habilidad tenemos la matemática. Entonces, la matemática es el dominio del conteo y de estos métodos numéricos, de estas funciones numéricas. Entonces la dificultad ya aparece en el sentido de la noción del número, el manejo de magnitudes y relaciones entre números. También está el cálculo y la solución de problemas matemáticos. Entonces la dificultad está en la memorización de las operaciones matemáticas, realización correcta y fluida de cálculos y el razonamiento matemático aplicado a conceptos y hechos numéricos. Entonces podríamos explicar que los trastornos del aprendizaje es el conjunto de dificultades que expresan los niños para responder de forma correcta a las tareas que exigen habilidades de lectura, escritura, matemática y pueden provocarse por diferentes causas como factores de desarrollo neurológico, los métodos de enseñanza y las posibilidades socioculturales para acceder al proceso de educación formal. Bueno, continuamos. En este video nos vamos a enfocar en el trastorno de la expresión escrita. Entonces vemos que a lo largo de nuestra vida escolar el aprendizaje de la escritura de textos es difícil y requiere desarrollar diferentes habilidades y capacidades académicas para que se logre alcanzar un dominio óptimo de este, volviéndose esto una dificultad para el diagnóstico de la expresión escrita, ya que suele confundirse con un aprendizaje incompleto. Bueno, seguimos con la prevalencia. Según Benninger y Hart, 1992, en una muestra de 300 niños estadounidenses
que cerca del 1.3 al 2.7 presentaban problemas de caligrafía, el 3.7 al 4% problemas ortográficos y el 1% al 3% problemas para escribir narrativas. Bueno, ya en las características, de acuerdo con lo que dice el DSM-4, este trastorno se caracteriza por una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para comprender textos escritos, manifestándose por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, párrafos y grafía deficiente. En la evolución, estas alteraciones se pueden percibir desde el primer momento del desarrollo, desde el primer año del colegio, y en algunas ocasiones están pueden persistir en la secundaria, reflejándose por medio de composición de textos. Seguimos con la etiología. La etiología es este tipo de trastornos puede verse reflejado en factores intrínsecos, genéticos, perinatales y extrínsecos ambientales. Según el DSM-4 se ha podido observar que el trastorno de la adquisición del lenguaje y otras habilidades académicas se evidencia en parientes del primer grado del niño. Lo que tenemos con el cerebro y la estructura, entonces la afectación neurológica que podría ocasionar este tipo de problemáticas en el adulto podría ser por lesiones cerebrales, permitiendo hacer inferencias sobre las zonas cerebrales que participan en este proceso. Aunque no es posible localizar una sola región cortical discreta para la función mental compleja como lo es la escritura, se puede ilustrar la participación cerebral que se divide en 3 etapas. La primera es la percepción y comprensión por parte del cerebro del mensaje al ser escrito. Entonces participa la corteza cerebral auditiva primaria de ambos hemisferios, la corteza temporal asociativa del hemisferio izquierdo, que sería el área de Wernicke, y para la comprensión de mensajes visuales participan las áreas occipitales visuales primarias y visuales asociativas específicas, que es áreas periestriadas. Ya en la segunda vemos la transcodificación del mensaje. Esta es más compleja y difícil de descomponer y se relaciona con 2 regiones de la corteza asociativa que ocupan la encrucijada temporoparieto-occipital izquierda, en la circunvolución angular o área 39 y circunvolución supramarginal o área 40, realizando procesos integradores de transcodificación de los mensajes recibidos de forma escrita, como lo es fonemas y grafemas. En el tercero ya el mensaje se transmite a la corteza motora primaria que para concretar el movimiento, múltiples regiones cerebrales participan en estas zonas. La información suplementaria pero indispensable se produce a través del hipocampo y la corteza sensorial asociativa sobre aspectos nemésicos. El hemisferio derecho interviene en la elaboración de elementos de carácter espacial y una visión global de la palabra escrita, como lo vemos en la imagen. Estas son las áreas que interfieren en el proceso de la escritura. En la expresión escrita, la escritura es un sistema complejo, como ya lo mencionamos anteriormente, conformado por varios subsistemas, cada uno de ellos con características propias. El lograr el dominio de cada una de ellas permite que el niño tenga una caligrafía legible para todos. El ortográfico, la posibilidad de producir un escrito marcado por la separación convencional entre las palabras y con una escritura que exprese un pensamiento de manera coherente. Entonces en este se distinguen 7 subsistemas, que está el trazo gráfico, la composición gráfica de la palabra, la separación entre las palabras, el acento ortográfico, la puntuación, la gramática, la coherencia de textos. Más adelante vamos a explicar cada uno de ellos.
El dominio de cada subsistema aumenta progresivamente a lo largo de los años escolares, donde la adquisición de la expresión escrita se inicia en el jardín infantil y a lo largo de la escolaridad se transforma en una escritura formal. Para esto se han utilizado 3 criterios de medición. Los criterios de medición son 3. Entonces el primero está la longitud de la producción escrita, considerada por el número de palabras utilizadas. El segundo es el dominio de la complejidad ortográfica y sintáctica. Y el tercero es la diferenciación entre la producción escrita y el lenguaje oral. Iniciamos a explicar el primer subsistema, que es la separación entre las palabras. En la cadena hablada no hacemos pausas entre la palabra como lo exige la escritura. La escritura enfrenta al niño al manejo de la separación entre palabras, así como a la reflexión mental lingüística, la que permitirá el desarrollo de la noción de la palabra, el manejo espacial de los trazos gráficos. En el papel es también un elemento importante que permite delimitar espacios entre cada palabra. La puntuación de los textos escritos pretende reproducir la entonación del lenguaje oral. La importancia de la transmisión del significado es puesta en relevancia, señalado de que de ella depende en gran parte la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos, ya que la puntuación organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad de textos que sin su empleo en ella, en la realización de textos, podría tener interpretaciones diferentes. En la gramática existe una tradición de varios años de estudio de que las variaciones de las características gramaticales de los textos infantiles con relación a la edad y al grado escolar. Un punto central de este interés es marcar justamente la diferencia entre la gramática del lenguaje oral y la de lo escrito. Si bien los cambios que se observan en las producciones escritas siguen patrones semejantes a los observados en el lenguaje oral, donde la progresión parece moverse de las oraciones y estar coordinadas y subordinadas, también se reportan características específicas a los textos escritos relacionadas con el primero, la frecuencia de uso de los diferentes tipos de cláusulas. Al parecer, los niños utilizan un mayor porcentaje de cláusulas subordinadas en la escritura que en la expresión oral, a la vez un mayor porcentaje de las cláusulas adverbiales, con excepción de las cláusulas de tiempo y causa que son utilizadas en la expresión oral de los niños. El segundo son los momentos en que suceden los cambios en la sintaxis, que aparecen también ser diferentes según el lenguaje oral o escrito. Señala que existe una variación diferente en la síntesis del habla y en la escritura de los niños, de tercero, quinto y séptimo. En tercero, la complejidad de las oraciones de la expresión oral es mayor, observada en la expresión escrita, mientras que en los grados quinto y séptimo se observa la inversa. Continuamos con la coherencia de textos. Entonces existen diferentes medidas para conocer y evaluar la coherencia de los textos producidos por los niños. Algunas de estas son indirectas, como es tomar la cuenta de la fluidez de la composición. Entonces aquí el número de palabras producidas dentro de un intervalo de tiempo constante. Y otras más subjetivas, como sería considerar la calidad de la composición mediada de una manera global a través de la calificación de 2 o más jueces dadas por el contenido y la organización del texto en una escala del 1 al 5. Seguimos
Vamos con aspectos caligráficos. Aquí se detectan dos componentes, uno práxico y otro espacial. La alteración del primero se denomina disgrafia apráxica y en ella se reconocen dificultades para el manejo de los trazos al escribir, los cuales resultan irregulares con tendencia al macrografismo, letras mal formadas con cierre defectuoso e inclinación heterogénea. La disgrafia espacial se caracteriza por el manejo inadecuado del espacio, papel en el que se escribe. Con el acento gráfico. En español, este acento gráfico tiene como fin señalar en ciertos casos la sílaba tónica de la palabra. No todas las sílabas tónicas se acentúan gráficamente y la utilización de acento gráfico se rige por reglas de acentuación explícita. En algunos casos se utilizan para distinguir palabras pertenecientes a diferentes categorías gramaticales que tienen una forma idéntica.